En Baja California detuvieron a varios jóvenes acusados de asesinar a un conductor de plataforma. Un hombre de 50 años, militar retirado, padre de familia, salió de su casa la noche del 9 de julio para trabajar unas horas manejando un auto por aplicación. No regresó nunca. 4 días después, la Fiscalía de Baja California confirmó que 3 adolescentes de 13, 15 y 16 años le habían disparado en la cabeza, quemado el cuerpo y paseado por Mexicali en su propio vehículo mientras los asientos todavía tenían manchas de sangre. Eso es lo que te dijeron los noticieros. Pero eso es solo la superficie. Atención, México. Lo que voy a contarte en los próximos minutos no es un caso de menores infractores, no es una nota roja más, es una estructura. Y esa estructura tiene capas que ni siquiera los reportes oficiales han terminado de nombrar. Porque cuando Harfuch recibió el reporte completo de este caso desde Mexicali, no lo trató como un homicidio aislado, lo trató como lo que realmente es, la punta visible de un iceberg mucho más grande. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Lo que la Fiscalía de Baja California encontró cuando empezó a cavar no fue solo 3 menores con una pistola, fue una estructura, capa por capa, y cada capa es más grande que la anterior. Te voy a llevar a través de cada una. Lo que vas a escuchar tiene 8 capas. La primera revela el detalle que todos pasaron por alto, y con cada nueva capa, este caso se vuelve más grande, más oscuro y mucho más inquietante. La primera es lo que todos saben, la segunda es lo que nadie reportó, la tercera es la que conecta todo, y la cuarta es la que el equipo de análisis de Harfuch todavía está construyendo en silencio. Harfuch no se detuvo en la detención de 3 adolescentes. Lo que hizo después es lo que separa este caso de cualquier otro homicidio en Baja California este año. Capa 1. El detalle que nadie vio. Cuando el caso estalló en los medios el lunes 13 de julio, todos los titulares decían lo mismo. 3 menores solicitaron un viaje por Didi y asesinaron al conductor. Esa frase se repitió en cada nota, en cada transmisión, en cada red social. Pero esa frase tiene un problema, es falsa, y la propia empresa Didi lo confirmó por escrito a los medios pocas horas después. El viaje no fue solicitado a través de la aplicación Didi. Repito, el viaje que llevó a Flaviano López a su muerte no fue solicitado a través de la aplicación. La última conexión registrada del conductor Flaviano López en la plataforma fue en octubre de 2025. Detente un momento en eso. 9 meses antes del asesinato. 9 meses sin abrir la aplicación. 9 meses en los que Flaviano seguía teniendo la calcomanía en el vidrio, seguía teniendo el auto identificado como transporte de plataforma, seguía siendo reconocido en su colonia como el señor que manejaba para la app, pero la aplicación misma ya no lo tenía activo. Esa palabra, desactivado, no aparece en ningún reportaje, y esa palabra lo cambia todo. Porque significa que el viaje no fue asignado por un algoritmo, significa que alguien lo abordó directamente, significa que hubo un contacto humano previo, un acuerdo verbal, un punto de encuentro pactado, y significa que la coartada perfecta, solicitamos un Didi, fue exactamente eso, una coartada, una historia diseñada para que la primera línea de investigación apuntara a un algoritmo digital y no a una relación directa entre víctima y agresores. Ese es el primer error de la capa 1, y ese error abrió la puerta a todo lo demás. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que aquí no repetimos titulares. Aquí desarmamos historias. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque las siguientes capas cambian por completo cómo vas a ver este caso. Pero eso fue solo la primera capa. Lo que estaba debajo era más grande. Capa 2. La red detrás del nombre. Los 3 adolescentes detenidos no son 3 nombres al azar en una ciudad de 1 millón de habitantes. 2 de ellos son hermanos, Sheila Sugey, de 16 años, Dylan Osmar, de 15 años, y un tercer amigo de 13 años cuya identidad se mantiene reservada. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. Sheila y Dylan tienen una madre, se llama Celina N., y Celina N. no es una madre cualquiera. Celina N. está en prisión preventiva desde abril de 2026. Los cargos son homicidio calificado, sustracción de menores y privación ilegal de la libertad. 3 meses antes del asesinato de Flaviano López, la madre de 2 de sus asesinos ya estaba encerrada por un caso que involucró un secuestro, un operativo violento contra la vivienda del padre de su hijo de 2 años y el homicidio del hermano de un agente activo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California. Piensen lo que eso significa por un momento. Sheila y Dylan no crecieron en un vacío. Crecieron en una casa donde un secuestro terminó con un policía estatal muerto.
Crecieron con una madre acusada de organizar un operativo contra un funcionario de seguridad pública. Y cuando esa madre cayó en abril, ellos no cayeron con ella. Quedaron en circulación, quedaron libres y 3 meses después se subieron al auto de un exmilitar de 50 años. Esa es la capa 2. No son 3 menores, son eslabones de una red familiar con un historial documentado de violencia contra agentes del Estado. Y según fuentes cercanas a la investigación que hablaron con este canal, el equipo de coordinación federal, el equipo que Harfuch dirige desde la Ciudad de México, pidió acceso completo al expediente de Celina desde la misma tarde en que se confirmó el parentesco. Porque cuando 2 hijos de una imputada por homicidio calificado cometen otro homicidio calificado a 3 meses de distancia, eso ya no es coincidencia, eso es patrón. Y el equipo de investigación financiera y de coordinación de Harfuch no trabaja como los detectives de televisión. Su trabajo ocurre en salas sin ventanas, cruzando expedientes, trazando líneas entre carpetas que otras agencias no habían pensado en cruzar. Cuando el equipo cruzó el expediente de Celina con el expediente de sus hijos, encontró algo, y ese algo abre la tercera capa. Pero toda red criminal necesita combustible, y el combustible no siempre es dinero, a veces es geografía, a veces es documentación, a veces es la capacidad de desaparecer al otro lado de una línea. Capa 3. El dinero, la frontera y el arma. Aquí es donde la historia deja de ser un caso local de Mexicali y se convierte en un caso binacional. Los 3 adolescentes detenidos comparten una característica que la Fiscalía de Baja California anunció casi al pasar en su conferencia. Los 3 tienen ciudadanía estadounidense. Los 3 residen por temporadas a ambos lados de la frontera. Quiero que te detengas un momento en eso. 3 menores. Uno de 13 años, ciudadanos estadounidenses, cruzando la frontera de manera regular, sin acompañamiento adulto documentado en el expediente inicial, y con acceso, desde algún punto, a un arma corta capaz de disparar a quemarropa contra la cabeza de un adulto dentro de un vehículo en movimiento. ¿De dónde salió esa arma? Esa es la pregunta que la Fiscalía dijo textualmente que sigue investigando. Pero según los reportes internos que este canal pudo consultar a través de fuentes de seguridad federal, la primera hipótesis operativa es que el arma no fue comprada en Mexicali. La primera hipótesis operativa es que el arma cruzó la frontera. Y si esa hipótesis se confirma, este caso deja de ser competencia exclusiva de la Fiscalía de Baja California. Se convierte en un caso de tráfico transfronterizo de armas ligeras hacia menores mexicoamericanos. Y ese tipo de caso lo coordina directamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, es decir, Harfuch. Sigue el dinero, sigue el arma, sigue los cruces fronterizos. Cada uno de esos rastros lleva al mismo lugar, un sistema donde 3 menores con doble nacionalidad tuvieron acceso a un vehículo, a un arma, a un terreno baldío en Villas del Colorado, a gasolina para incendiar un cuerpo y a la certeza de que podían pasearse en el auto robado durante horas sin ser detenidos. Ese acceso no es gratuito, ese acceso tiene un costo y ese costo alguien lo pagó. Con esa cantidad de recursos operativos, arma, vehículo escondido, ruta de escape, conocimiento del terreno, podrías equipar a un comando adulto de sicariato de nivel medio. Ellos la usaron para matar a un conductor de aplicación que salió a hacer su turno de la noche. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. La cuarta capa es donde este caso deja de ser sobre 3 adolescentes. Alguien tenía que estar entregando ese equipamiento, alguien tenía que estar recibiendo el auto robado, alguien tenía que estar borrando los rastros, y ese alguien no aparece en ningún organigrama publicado hasta ahora. Capa 4, el nombre que nadie dice. Y aquí es donde llegamos al nombre que ni la Fiscalía de Baja California ni los medios locales han pronunciado en público. Porque cuando 3 menores de 13, 15 y 16 años cometen un homicidio con nivel de crueldad operativa de sicariato, disparo a la cabeza, traslado del cuerpo, desnudamiento, grabación en video, incineración con acelerante y uso continuado del vehículo robado durante horas, eso no es un impulso adolescente, eso es un guión. Y los guiones tienen autor. Los analistas de inteligencia consultados por este canal, que pidieron no ser identificados, lo llaman con un solo nombre operativo: el arquitecto. No un capo, no un jefe de plaza,
El arquitecto es la figura adulta o el conjunto de figuras adultas que arma, entrena, dirige y protege a menores de edad para operar como brazo ejecutor, precisamente porque la ley mexicana los castiga con penas máximas de 3 a 5 años. El arquitecto sabe la ley. El arquitecto conoce la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes al detalle. El arquitecto sabe que un menor de 13 años, aunque haya jalado el gatillo, no puede recibir más de 3 años de internamiento. Sabe que un menor de 15 años tiene un techo legal de 5 años. Sabe que a los 3 años de que estos adolescentes cumplan su condena, si es que reciben la máxima, van a estar de regreso en la calle, mucho más experimentados, mucho más conectados y mucho menos rastreables. Ese es el diseño. Y ese diseño no lo inventó ninguno de los 3 adolescentes detenidos. Ese diseño existe desde antes de que Sheila, Dylan y su amigo nacieran. El arquitecto puede ser una persona, puede ser una célula, puede ser una estructura familiar extendida que aprendió a usar el vacío legal como recurso operativo. Lo que puedo decirte es que el nombre o los nombres están dentro de la carpeta que Harfuch ordenó abrir en coordinación con la Fiscalía Federal. Y esa carpeta no se ha hecho pública todavía. Capa 5. Lo que Harfuch encontró, o más precisamente, lo que la Fiscalía encontró siguiendo el rastro que activó el análisis federal. El inventario de este caso no es una lista de decomisos, es la confirmación física de cada capa. Objeto 1. El teléfono celular con el video del crimen. Ese teléfono confirma la capa 1, porque en ese teléfono no aparece ninguna solicitud de viaje a la aplicación Didi. Aparece contacto directo previo con la víctima. La aplicación fue la coartada. El teléfono es la prueba de que fue coartada. Objeto 2. El vehículo blanco propiedad de Flaviano López, recuperado con manchas pardorojizas todavía visibles en los asientos. Ese vehículo confirma la capa 2, porque los 3 detenidos fueron localizados exactamente por las cámaras del C5 estatal, el sistema de videovigilancia, circulando en el auto con total tranquilidad, dando vueltas por colonias, sin intentar esconderse. Esa tranquilidad no es descuido, es entrenamiento. Es la certeza de que aunque los agarraran, la ley les daría un techo. Objeto 3. El arma de fuego. Todavía no localizada al momento en que la Fiscalía dio la conferencia de prensa. Y esa ausencia confirma la capa 3. Porque el arma no se recuperó en el vehículo, no se recuperó en el terreno de Villas del Colorado, no se recuperó en el domicilio de ninguno de los 3. El arma desapareció. Y una pistola no desaparece sola. A alguien le fue entregada después del homicidio. Alguien la recibió, la limpió, la escondió o la sacó del país. Ese alguien es la capa 4 en forma de acción. Objeto 4, y este es el más revelador de todos, un contenedor de acelerante, presumiblemente gasolina o solvente, cuya procedencia no coincide con las estaciones cercanas al terreno donde se incendió el cuerpo. Ese contenedor no se compró en el camino, ese contenedor se llevó preparado. Quiero que te detengas un momento en eso. 3 menores, en teoría respondiendo a un impulso adolescente, llevaban acelerante preparado en el vehículo antes de subirse con la víctima. Ese no es un detalle menor. Es la diferencia entre un homicidio impulsivo y un homicidio planeado. Y la planeación es exactamente lo que el sistema de justicia para adolescentes no está diseñado para castigar en su máxima expresión. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque la siguiente sección analiza palabra por palabra lo que la fiscal dijo y lo que la fiscal quiso decir. Capa 6. La declaración. Ahora que conoces las capas, vuelve a escuchar lo que la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, dijo en su conferencia de prensa. Y vuelve a escuchar también el silencio de Harfuch. La fiscal dijo textualmente: fue un uso de violencia y una humillación inclusive del cuerpo, una falta de respeto. Lo tiran, lo incendian, bromean incluso. Antes de este video, esa frase parecía la descripción emocional del horror. Ahora sabes que se refiere a la capa 1, el trato del cuerpo como objeto de desprecio, no como víctima incidental. La fiscal no dijo cometieron un crimen violento, dijo hubo humillación del cuerpo. Esa palabra, humillación, no es casualidad. La humillación es intencional. La humillación requiere audiencia. La humillación se graba para que otros la vean. La fiscal también dijo, aparecen muy a gusto en una colonia dando la vuelta en el vehículo. Esa frase describe la capa 2, la tranquilidad operativa. La certeza de impunidad. No dijo intentaron huir, dijo muy a gusto. Muy a gusto significa entrenados. Muy a gusto significa protegidos.
Muy a gusto significa que sabían exactamente el techo legal al que se enfrentaban. Y del lado federal, Harfuch no dio conferencia sobre este caso, no emitió comunicado con adjetivos, no apareció en el pódium de Palacio Nacional a hablar de Flaviano López. Y ese silencio también es una declaración. Harfuch no habla de casos que todavía tienen capas abiertas. Harfuch no habla del arquitecto hasta que el arquitecto tiene nombre en un expediente. Y según fuentes que hablaron con este canal, el equipo de coordinación federal ya activó 2 líneas paralelas. Una con la Fiscalía General de la República para el componente de tráfico de armas y otra con la Secretaría de Relaciones Exteriores para el componente de ciudadanía estadounidense de los 3 detenidos. Capa 7, la capa que falta. Te mostré 4 capas, pero hay una más. Hay una capa que ni siquiera Harfuch ha hecho pública todavía. Lo que puedo decirte es esto. Celina N., la madre de 2 de los detenidos, sigue en prisión preventiva. Su expediente está activo y en ese expediente hay nombres. Nombres de los acompañantes que participaron con ella en el operativo de abril de 2026, cuando su grupo asesinó al hermano de un agente estatal. Algunos de esos acompañantes están libres, algunos de esos acompañantes son adultos, y algunos de esos acompañantes son parientes cercanos de los 3 menores detenidos por el homicidio de Flaviano López. Esa es la capa que falta, la conexión entre el grupo operativo de la madre y el grupo operativo de los hijos. Y esa conexión, si se confirma, transforma este caso de un homicidio adolescente en una organización familiar de segunda generación operando en Mexicali con doble nacionalidad, arma no localizada y método replicable. Esa capa tiene fecha. Y cuando esa capa se abra, 2 cosas van a pasar simultáneamente. Primero, la solicitud formal de información a las autoridades de los Estados Unidos va a activar cooperación con Homeland Security Investigations, no solo con ICE. Segundo, los cargos van a escalar de homicidio calificado con ventaja a asociación delictuosa. Y eso, solo eso, puede sacar el caso del sistema de justicia para adolescentes y meterlo en el sistema federal para ciertos componentes de la investigación. Escríbelo en los comentarios. ¿Cuántos años crees que llevaba operando esta estructura familiar antes de que Celina cayera en abril? Escríbelo porque eso es exactamente lo que la Coordinación Federal está tratando de determinar. Capa 8. El costo real. Cada capa que viste tiene un costo humano. La capa 1 costó una vida. Flaviano López, 50 años, militar retirado, padre de familia. Un hombre que sirvió al Estado mexicano durante décadas en uniforme y que en su retiro salió a manejar unas horas por la noche para completar el ingreso familiar. Un hombre que confió en un pasajero y esa confianza le costó la vida en cuestión de minutos. La capa 2 costó la infancia de 3 menores. Porque aunque ellos sean autores materiales del crimen, ellos también son producto de una estructura. Un niño de 13 años que aprieta un gatillo contra la cabeza de un adulto no nació sabiendo hacer eso. Alguien lo entrenó, alguien lo armó, alguien lo puso ahí. La capa 3 costó la tranquilidad de miles de conductores de aplicación en Baja California. Esa misma noche del 13 de julio, a partir de las 8 de la noche, decenas de taxistas de plataforma se congregaron en la Plaza de los 3 Poderes de Mexicali. Salieron con globos blancos hacia las instalaciones de la Fiscalía sobre la Calzada de los Presidentes. Exigieron justicia, exigieron que los responsables sean juzgados como adultos, exigieron que las penas correspondan al crimen. Piensa en lo que significa que un gremio entero, hombres y mujeres que salen a trabajar cada noche por 200, 300, 400 pesos por turno, tenga que salir a marchar para que la ley no le regale la calle a los asesinos de su compañero en 3 años. Ese es el costo real, no son solo cifras. No son solo cargos penales, es una ciudad entera pidiéndole a un sistema legal que hoy mismo, le está fallando. Regresa a la noticia del inicio. 3 menores detenidos por el homicidio de Flaviano López en Mexicali. Cargos por homicidio calificado, robo de vehículo e inhumación y exhumación de cadáver. Penas máximas de 3 a 5 años según la edad de cada uno. Eso es lo que te dijeron. Ahora sabes lo que hay debajo. Un viaje que no fue solicitado por aplicación. Una madre en prisión por otro homicidio con vínculo a un agente estatal. Un arma que cruzó una frontera y desapareció después del crimen. Un acelerante llevado preparado en el vehículo. 3 ciudadanos estadounidenses de 13, 15 y 16 años operando con nivel de sicariato entrenado y un arquitecto sin nombre público que diseñó todo el esquema alrededor de un vacío legal que en México se mide en años de internamiento en lugar de años de prisión. 8 capas, una sola estructura, y esa estructura todavía no se ha desarmado por completo. Harfuch no ha hablado. Harfuch no habla de casos abiertos. Harfuch habla cuando el expediente está completo. Y cuando Harfuch hable de Mexicali, no va a ser sobre 3 menores, va a ser sobre el arquitecto.
El próximo capítulo tiene fecha, 28 de julio. Suscríbete ahora, activa la campanita. Cuando rompa la noticia, vas a querer ser el primero en saberlo. Porque la historia de Flaviano López no terminó en un terreno baldío de Villas del Colorado. Apenas encontró su siguiente capítulo.